plenaria con el siguiente orden del día. Punto número 1, lectura y aprobación si procede el borrador de acta de pleno de sesiones anteriores. Pleno 24 del 9 ordinario, 3 del 10 extraordinario y urgente y 15 del 10 extraordinario. ¿Alguien tiene algo que decir? Somos... Bien, se dan por aprobadas entonces así, ¿verdad? Punto 2, dación de cuentas resoluciones de la alcaldía por un total de 291. Punto 3, dación de cuentas resoluciones de la concejala delegada y responsable del área de Economía, Desarrollo Local y Regimiento Interior por un total de 14. Punto 4, dación de cuentas resoluciones de la concejala delegada responsable del área de Hacienda por un total de 15. Punto 5, dación de cuentas resoluciones del concejal delegado responsable del área de contratación por un total de 7. Punto número 6, dación de cuentas resoluciones del concejal delegado responsable del área de seguridad por un total de 11. Punto 7, dación de cuentas resoluciones de la concejala delegada responsable del área de deportes por un total de 1. Punto 8, dación de cuentas resoluciones de la concejala delegada responsable del área de acción social por un total de 14. Punto número 9, dación de cuenta de acuerdos adoptados en sesiones de Junta de Gobierno Local ordinarias de fecha 19 de septiembre, 26 de septiembre, 3 de octubre, 10 de octubre y 17 de octubre respectivamente. Punto número 10, dación de cuenta de acuerdo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias relativa al nombramiento de juez de paz titular de Corbera. Punto número 11, solicitud de... Siempre digo lo mismo, ¿se pueden decir los nombres así públicamente? Bueno, secretario. Donde trabajadora municipal, sí, vamos. Muchas veces, a veces, solicitud de doña pues a punto P. G. de reconocimiento de compatibilidad para ejercer como colaboradora de la banda de música de Candás. Este es un asunto que creo que tiene dictamen de comisión informativa. Sí, por unanimidad favorable a aceptar la solicitud. Sí, una solicitud de, como dice el propio enunciado del acuerdo, de un reconocimiento que sea esa compatibilidad que tiene que pasar por pleno, porque pues esta persona también forma parte de la escuela. No obstante, se abre un turno de intervenciones. ¿Alguien quiere algo que decir? Somos Izquierda Unida, Partido Popular, Partido Socialista. No, entiendo que hay que votar. Solicitud, votos a favor. Muy bien. Punto número 12, propuesta de desestimación de alegaciones presentadas por, pues no los voy a nombrar, son dos personas, y propuesta de declarar nulo de pleno derecho el acuerdo de pleno de 27 de noviembre por el que se acuerda estimar las alegaciones presentadas por una de esas personas en relación con el expediente de revisión de oficio de resolución del concejal responsable de urbanismo de fecha 11 de febrero del 2014. Esto es una cuestión que luego le dé la palabra al secretario, que es una cuestión meramente técnica, entiendo, pero está dictaminado en comisión informativa. A favor Partido Socialista y abstenciones del Partido Popular y somos todos. Esto lo que tenemos que hacer es retrotraernos a un inicio. No, esto es el acuerdo donde nosotros buscábamos acuerdo denegando las peticiones realizadas. El Consejo Consultivo lo que nos indica es que deberíamos de haber propuesto eso, y posteriormente al dictamen acordar. Entonces ahora lo que hacemos es revocar, declarar nulo el acuerdo, eso, anular ese acuerdo y entonces volveríamos al principio. En base a lo que nos dice el Consejo. Muy bien. ¿Se abre un turno de intervenciones? ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? ¿Somos? Sí, buenas tardes. Bueno, la verdad es que este es un asunto ya manido y que viene en el tiempo. De hecho, cuando se inicia el procedimiento es por allá por el año 2006 y a estas alturas todavía estamos a vueltas con esto. Yo sé que puede resultar un poco cansino, por decirlo de alguna manera, a aquellas personas que ya hemos vivido este asunto, y entiendo que bueno, los que estamos en esta legislatura menos, los que llegamos desde la anterior un poco más, pero bueno, alguien como el señor alcalde o como el señor secretario que llevan desde el inicio, pues les resultará todavía mucho más cansino que al resto, ¿no? Bien. Como todos ustedes saben, yo no soy una persona especialista en el tema de leyes, entiendo lo que entiendo y en estos temas comprendo que cualquier persona que no entienda de leyes pues deberá asesorarse al respecto. En ese sentido, todas las actuaciones que hemos tenido hasta ahora en el Ayuntamiento pues han venido con unos informes de la propia Secretaría, como es perceptivo, y en esos informes fueron los que fuimos siguiendo los pasos que hasta ahora dábamos. ¿Qué es? Voy a tratar de explicarlo. Como yo ya decía antes, no soy especialista en temas jurídicos, voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla que hasta yo lo pudiese entender, hasta una persona como yo lo pudiese entender. Partimos de una actuación urbanística en la cual hay una licencia
de obra y se acaba cometiendo o se acaba realizando una obra diferente a la solicitada en la obra inicial. Esta licencia lo que hace es que unos vecinos colindantes con esta vivienda se sientan perjudicados por esa realización de obras y por lo tanto actúan de la forma que creen correspondiente, de forma legal. Bien. Esto es algo que por desgracia no solamente pasa en este ayuntamiento, sino que pasa en varios, donde la gente, bueno, pues tiene por costumbre, o tenemos por costumbre, porque bueno, yo creo que todos entramos en ese saco, tenemos por costumbre a veces legalizar una obra y al final acabar realizando otras. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente, si son obras legalizables, desde los propios ayuntamientos muchas veces se pasa a legalizarlas, algo que se hizo en esta ocasión. Con una resolución del año 2014, creo recordar, si no es así, alguien me corregirá, con una resolución del año 2014 se pasa a una resolución del concejal de urbanismo, se pasa a legalizar la obra con los informes pertinentes del arquitecto, etcétera. Bien, la parte que se siente en este caso perjudicada inicia unos trámites para que eso no se lleve a cabo y para pedir que se vuelva a la situación anterior a la ejecución de las obras. Todo esto va creciendo, es una bola que va creciendo, hay sentencias judiciales por el medio, hay una serie de apelaciones, hay una serie de por una parte y por otra, y al final a lo que llegamos es a la situación que tenemos encima de la mesa, que es que en este pleno se aprueba pues dar por hecho que se tenían que aprobar las obras, que eran legales y que se aprueban en pleno. Algo que la otra parte entiende que le perjudica y que no tuvo opción de defenderse. Y además, en ese mismo pleno planteamos una consulta que es preceptiva y que es de obligado cumplimiento al Consejo Consultivo. ¿Qué es lo que nos dice el Consejo Consultivo? Nos dice que lo que no vale es primero aprobarlo y luego consultar. Es decir, en todo caso, la consulta teníamos que haberla hecho antes, que eso es lo que marca la ley. Y por eso es por lo que ahora estamos obligados a retrotraernos del hecho que se había tomado en el Pleno y estamos obligados a plantearlo de nuevo. Bien, no solamente dice eso el Consejo Consultivo, sino que plantea alguna cuestión más. Advierte que ve algunos indicios de que hay cosas que no están bien hechas. Hay que decirlo así. Y así lo dice. Y entre ellas, una de las cosas que advierte que no está bien hechas es que no era potestad de este pleno el tomar esa decisión, sino que era potestad de quien, en este caso, ostenta la delegación de la Concejalía de Urbanismo, o bien de esa persona o bien del pleno, porque las competencias del alcalde son unas y las competencias del pleno son otras. Por lo cual, como son dos competencias diferentes, quien tiene que tomar la resolución es quien tiene competencias en ello. ¿Qué vemos de fondo al final en todo esto? Primero, evidentemente creemos que no hay otra, y además existe una sentencia judicial por el medio que también afecta y luego seguramente en el segundo turno tendremos opción de hablar de ella. Creemos que evidentemente no estamos obligados a retrotraernos en el hecho, con lo cual es lo que vamos desde nuestro grupo, lo que hoy se va a plantear aquí y se va a defender aquí. Bien, dicho esto, no podemos obviar lo que dice el Consejo Consultivo y tomamos dos apuntes. Por un lado, creemos que este tipo de situaciones donde al final se da legalidad a obras que no tienen la licencia para construirlo no puede ser la norma. En todo caso debería ser una excepción y muy rara, pero no puede ser la norma de lo que pasa en este ayuntamiento, con lo cual hacemos un llamamiento al equipo de gobierno para que esto no vuelva a ocurrir, evidentemente ni con este caso ni con ningún otro. Segundo, entendemos que además que hay que plantear las cuestiones como deben ser, entonces hagamos el informe al Consejo Consultivo. Bueno, sé que se va a hacer porque estamos obligados, no nos queda otra, pero aprendamos de sobra. Y lo tercero, es curioso que cuando para algunas cuestiones sí que asumimos nuestras responsabilidades y entendemos que quien ostenta las concejalías tiene la capacidad para realizar, hacer e incluso deshacer en la actividad diaria, pero luego cuando vemos que hay problemas de este tipo con juicios por medio y demás, esa responsabilidad se traslada al Pleno. Entonces no nos parece compartible ese tipo de actuación. O lo hablamos todo o no vamos a hablar solo lo que parece que interesa de parte, ¿no? Entonces son las valoraciones y las apuntes que nosotros queríamos trasladar a este pleno en el día de hoy. Izquierda Unida. Gracias, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, solo un matiz
al compañero de Somos, porque sé que si no, seguramente también te lo harán desde parte de la alcaldía, que quiero decir que las obras, todas las obras sin licencia que puedan ser legalizables tienen que ser legalizadas por ley. Otra cuestión es que sean legalizables o no. Luego, independiente de eso, va la sanción económica o el procedimiento sancionador por haber hecho unas obras sin licencia. Pero la restauración de la legalidad urbanística, al final, si esas obras fueran legalizables, que es algo que se discute en este expediente administrativo, debería darse esa legalización o denegarse y ordenar la demolición de lo construido indebidamente. Nosotros también, un poco por no dar tampoco muchas vueltas, porque compartimos muchas de las posiciones que ha defendido el portavoz de Somos, entendemos que esta cuestión, este expediente en sí llevamos tratando en un montón de plenos esta cuestión, desde que por lo menos esta concejala está en este ayuntamiento, ya desde el año 2015 por lo menos 3 o 4 plenos se ha traído este tema a colación, y lo que sí que nos preocupa es, con todo el respeto del mundo, la mala praxis en la tramitación del expediente administrativo, que no deja de manifestar dos cuestiones. Una, que nos preocupan. Uno, saber, y esto sí que nos gustaría que se nos informase, teniendo en cuenta que transcurridos 4 años desde la terminación total de las obras se procede a la prescripción de la posibilidad de restaurar la legalidad urbanística, sí que me gustaría saber todos estos pasos en falso que se han venido dando y que algunos grupos no votamos a favor porque considerábamos que eran erróneos, cómo afectan todos estos pasos a esa prescripción de la restauración de la legalidad urbanística, porque si no nos estamos poniendo de manifiesto que unas obras realizadas sin licencia, que se está discutiendo si son legalizables o no, y eso corresponde a criterios técnicos valorarlo y en última instancia a los tribunales de justicia, pero sí que es verdad que ya por lo menos, comentaba el portavoz del Somos, que empezó en el año 2006 con una licencia, sí que es verdad que todo el tema de la legalización empezó en el año 2014 más 4, 2018, compañeros y compañeras. Entonces entendemos que se puede estar dando palos de ciego y al final lo que se va a deducir de esta mala praxis, que todo el mundo tiene derecho a equivocarse y opción para corregir obviamente, es que se vaya a consolidar una situación ilegal o posiblemente ilegal. Y otra cuestión también que nos parece todavía mucho más grave, que es el hecho de no dar contestación a los requerimientos o solicitudes que los ciudadanos y ciudadanas de Corbera manifiestan. Aquí hubo unas personas que solicitaron una nulidad de oficio, y esta persona, que es ciudadana de Corbera, ha tenido que irse a los tribunales con el coste económico que eso conlleva, porque este ayuntamiento no hizo lo que tenía que hacer, y así se reconoció en una sentencia, que es responder y resolver esa solicitud de nulidad. Entonces, de esta cuestión, aunque supongo que tendremos otros 2 turnos, sí que esperemos que se solucione lo antes posible en todas sus vertientes, porque tiene un montón de vertientes, desde el dar respuesta a las peticiones y a las solicitudes de los ciudadanos y no provocarles indefensión mediante la simple ignorancia de sus solicitudes, que la mala praxis no venga a consolidar una situación de ilegalidad urbanística, y que de una vez por todas se pueda tramitar o finalizar el proceso de restauración de la legalidad urbanística, porque hasta que no se finalice ese proceso no se va a poder empezar con el procedimiento sancionador por realización de obras sin licencia. Entonces creo que mínimo 5 años desde el año 2014 desde la legalización son más que suficientes para resolver un expediente simple, porque anda que no habrá expedientes de legalizaciones urbanísticas en el Ayuntamiento de Corbera y en otros ayuntamientos que se resuelven en unos plazos mucho menores, y que si nos retrotraemos aún más a la solicitud de la licencia nos vamos hasta el año 2006, entonces son 13 años para una situación que debería haberse solventado mucho antes. Entonces sí que manifestar esas 2 preocupaciones, una sobre la posible consolidación de una ilegalidad urbanística por la mala praxis del ayuntamiento, y 2, que en ningún momento se vuelva a repetir que un ciudadano o ciudadana de Corbera tenga que acudir a los tribunales, porque este ayuntamiento no tiene ya no solo la voluntad de cumplir el deber que tienen todas las administraciones públicas de resolver y de contestar a los ciudadanos, sino la decencia precisamente de contestar una solicitud de un ciudadano o una ciudadana de Corbera. Partido Popular. Bien. A ver,
Poco más que comentar, porque es verdad que se ha tratado este asunto en varios plenos, y no nace en el 2014, sino que nace en el 2006, como bien se ha dicho aquí. Y precisamente la decisión que se toma en el 2014 es porque hasta ese momento parece que nadie había tomado la iniciativa de tratar de resolver esta cuestión. A la ciudadana o los ciudadanos en particular, no es que no se les contestase ni que no se les atendiese, porque incluso yo personalmente me reuní y recibí en mi despacho a una de las ciudadanas en cuestión, cosa que llevaba pidiendo que algún responsable del ayuntamiento lo hiciese, y fui yo, pues ya no recuerdo si cuando era concejal o cuando era ya alcalde, porque como ya han pasado tanto tiempo no lo recuerdo. Sí recuerdo que estaba acompañado y que se le dio respuesta a todo lo que planteaba. Otra cuestión es que las respuestas que obtenía no le gustasen. A partir de ahí cada uno está en su legítimo derecho, pero en cualquier caso nosotros tenemos que acatar, como explicó el secretario, lo que dice el Consejo, y actuar en consecuencia, que es una cuestión, entendemos que es de procedimiento, no de fondo, sino de forma, y estaremos a lo que nos digan, como no puede ser de otra manera, pues en este caso el Consejo o quien corresponda. Se abre un segundo turno de palabras, si alguien quiere hacer uso del mismo. Simplemente por matizar una cuestión al señor alcalde, no estamos hablando aquí de que usted como persona haya dado audiencia o conversación a estos ciudadanos, sino que estamos hablando de una sentencia del 8 de febrero del año 2018 por la que el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Oviedo nos tira de las orejas como administración por no haber tramitado una solicitud por escrito de estos ciudadanos. No estoy hablando de lo que usted haga o no haga como persona o como alcalde de Corbera atendiendo verbalmente a los ciudadanos, sino de la obligación de esta administración de admitir a trámite las solicitudes de revisión de actos nulos de pleno derecho y de tramitarlas, porque entre otras cuestiones es nuestra administración, nuestra obligación. Entonces, volviendo a reiterar que esperemos, y sí que nos gustaría que se nos diera contestación, quizás en la próxima comisión de Servicios Generales de Urbanismo, cuál es la situación ahora mismo sobre la prescripción o no de la posibilidad de la restauración de la legalidad urbanística, si ha habido una interrupción de la prescripción, si se va a poder volver a, en el caso de que sea legalizable o ilegalizable, restaurar efectivamente esa legalidad, o si por la actuación del ayuntamiento ya no podemos actuar sobre esa situación. Entonces sí que me gustaría que eso se constara en acta y que se nos explicase cuando fuese oportuno, cuando el equipo de gobierno tuviera los informes jurídicos competentes para informarnos al respecto. Partido Popular. Bueno, yo sigo insistiendo que por mucho que se diga lo contrario, esta ciudadana obtuvo respuesta. Otra cosa es que no le guste. Y sobre las prescripciones o no, que son cuestiones de procedimiento, esto es un debate político, no es un debate jurídico ni técnico. Haya cada uno que se asesore como buenamente quiera o pueda. ¿Votos a favor de esta propuesta de desestimación de alegaciones? 12, 13, 14. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 13, solicitud de la Asociación de Autistas de Niños de Silencio, ADANSI, para la exención de tributos derivados de las obras de acondicionamiento de instalaciones en Corbera. Este asunto también pasó por comisión informativa, está dictaminado por unanimidad a favor, ¿verdad? Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario, hacer uso de la palabra? ¿Somos? Izquierda Unida. Nada, simplemente una cuestión y además a efectos personales, porque en este caso yo soy familiar de una persona afectada con trastorno espectro autista grave, y valorar positivamente no solo que se exima a Dansi del pago del tributo, sino también valorar el trabajo que hace esta asociación por todas las personas afectadas por este trastorno. Partido Popular. Bien. ¿Votos a favor de esta solicitud? Unanimidad. Bien. Sí, bueno, como sabéis, bien, vale, sí, Iris. Como sabéis, no nos gusta traer las cuestiones fuera del orden del día, a no ser que sea una cuestión de plazos, ¿no? Y hay unas cuestiones que entendemos que hay que acometer, por si no nos daría tiempo a hacerlo este año. Os explico, ¿no? Porque creo que
se motiva la urgencia. Una es de cambiar una partida presupuestaria, que luego, si hay debate, la detallaremos, y otra es de hacer frente a la reparación de un puente en Villa, que es necesario acometer esas obras cuanto antes, y para que puedan empezar los trabajos hay que hacer el procedimiento administrativo previo. Si no, hubiéramos esperado al mes siguiente, porque esto surge, la solución a estas cuestiones surge después de que ya se celebrase la segunda comisión informativa este mes, que como sabéis ha sido de estos particulares, que hubo un martes el pasado que no había comisiones informativas. Entonces el calendario es el que es, y para no esperar al mes de noviembre, que no daría tiempo, es por lo que planteamos hoy esto aquí, por una cuestión de plazos. No es una cuestión de política ni es una cuestión que pueda esperar, sino que si esperamos al mes que viene no nos daría tiempo a acometerlo este año. ¿Solo tenemos por hacer un asunto por separado o esto es un conjunto? Esta es en su conjunto, porque el expediente de modificación es único. Es un expediente de modificación, entiendo, por tanto, sí, relacionado con sí, es la reparación del puente. Y a ver, y yo es que no me quería extender para que no me llamen la atención, pero ahora, si no les parece mal, hay una partida que es de renting del parque móvil, y viendo los servicios técnicos, el renting, pues surgió la posibilidad de comprar, y sale más barato comprarlo que hacerlo en renting, pero en el presupuesto la partida es renting, y el presupuesto, esa partida presupuestaria solo soporta gastos de renting, no de adquisición. Por una cuestión de orden, entiendo, por lo tanto, que si la modificación presupuestaria tuviese que ver con la reparación del puente, entiendo que... Es que es única, el expediente es único. En una misma modificación se hacen las dos modificaciones, valga la redundancia, ¿vale? Es única. Podíamos haberlo hecho así también, pero bueno, entendemos que es una cuestión administrativa, podíamos haberlo hecho por separado, no nos dimos cuenta hasta ahora. También es verdad que entendíamos que no iba a haber ningún problema, ¿eh? Ya veremos a ver si hay problema, ¿no? Pero bueno. Es que no hay expediente, ¿no? No lo sé. No lo sé. Bueno, se tiene para motivar y votar a favor o en contra. Yo creo que en el último pleno nos acordamos que yo no tenía ningún problema como alcalde, bueno, dar un breve tiempo de motivación, si alguien quiere utilizar ese tiempo en explicar el sentido del voto, de la urgencia o no. Somos Izquierda Unida, Partido Popular, nosotros entendemos que no. Votos de la urgencia. Unanimidad. Bueno, ¿te casas el expediente otra vez? Sí. Poco más ahora hay que decir de esto. La adquisición de parque móvil es cambiar la partida, porque pasa de renting a ser adquisición, y la otra, el reparación de Puente de Villa. ¿Por qué aparece ahora este dinero, que son 20.000 euros? Porque destinamos el dinero de la baja de la obra que se adjudicó del itinerario peatonal desde Cancienes hasta la estación. Entonces, cuando se produce la adjudicación, hay una baja, y cogemos 20.000 euros de esa baja, que todavía queda un pico pequeñito si surge algo en esa obra, que no tiene por qué surgir, pero si surgiera algo queda un pico pequeñito, y cogemos estos 20.000 euros para hacer la modificación y adelantar los trabajos en este puente de Villa. No es que multipliquemos panes y peces, uno es cambiar la partida presupuestaria de renting a compra, y el otro sale de la baja de una obra que no es que no se vaya a hacer, sino que se adjudicó, y a raíz de la adjudicación sobra este dinero. Se abre un turno de intervenciones, no obstante, Somos. Sí, sobre el tema de las reparaciones de Puente Villa, en principio sin problema ninguno. Quiere decir, si es una reparación necesaria y hay que hacerla, no hay ningún tipo de problema. Sobre el tema del renting sí tengo más dudas, porque en algunas ocasiones sale mejor económicamente ir a un renting, porque te ahorras el tema de mantenimiento posterior, etcétera, que la propia compra del vehículo. No sé cuál es la circunstancia en este caso, entiendo que si lo plantean, supongo que habrán hecho los números, pero como yo no los he visto, pues me parece un poco complicado el posicionarme al respecto. De todas formas, creo que si me abstengo, no hice los números en el pleno, y aunque haya marchado Iris, creo que tiene mayoría suficiente para aprobarla. Entonces, mi voto va a ser abstención. ¿Izquierda Unida? Sí. Comparto la posición del portavoz de Somos sobre el Puente de Villa. Obviamente apoyar la
la necesidad de la reparación y todo lo que tenga que hacer el Gobierno para llevarlo a cabo, pero sí que me gustaría si nos pudiesen explicar, efectivamente era algo que me estaba planteando también, cuáles son las ventajas de la adquisición frente al renting para poder evaluar la emisión del voto. Partido Popular. Bien, es lógico eso. Bueno, el renting en un principio iba a ser para 4 años y con lo que nos gastaríamos en 2 años de renting nos sobra todavía un poco más de dinero para comprar el vehículo que apareció después de que los servicios técnicos estuviesen mirando para hacer el renting. El renting nos iríamos a 4 años con esta cantidad de 7.000 y pico euros y apareció un vehículo que por menos de 15.000 euros cubre las necesidades del servicio que recordemos que es para el parque móvil, para el servicio de los electricistas, que aparte de los 2 camiones que ya tenemos, pues hacía falta o no sobra otro vehículo para una persona, 2 personas, trabajos de interior, que no tengamos que ir con el camión y con la grúa, se llama, o con la elevadora. Entonces, el renting iba a ser previsto para 4 años, a 7.000 y pico euros cada año, y con lo que serían 2 años, que no llega a 15.000 euros, se compraría el vehículo. Esa es la explicación que nos llevó a tomar esta decisión y plantear el cambio, porque si no es verdad que el renting a veces no nos sujeta, no nos tiene ninguna duda, porque de hecho el coche del servicio de aguas de los fontaneros siempre va a un renting, creo que son 4 años, hay una letra final en función de cómo haya salido el vehículo en esos 4 años y de lo que nos digan los propios fontaneros, pues optamos o por devolver el vehículo en renting o por hacer uso de esa facultad que está en el contrato que se firma al principio y pagar la letra definitiva y quedarse en propiedad ese vehículo. Y en un principio estaba pensado para eso, igual que el coche de los fontaneros, pero surgió esta posibilidad que entendemos que es una oportunidad. Esa es la explicación. ¿Se abre un segundo turno de intervenciones? Bien, entiendo la explicación que traslada el señor alcalde, pero también entiendo que sale más barato a los 4 años siempre y cuando no tengamos ninguna avería que tengamos que sufragar. Claro, si tenemos la desgracia de tener una avería, al final igual nos sale más caro. Es decir, vale. Que esos números son un poco prospección de números. Es un presupuesto, no es un supuesto. Izquierda Unida. Sí, me gustaría saber si nos podría explicar el concepto, o sea, va en serio, lo de apareció, quiero decir, es un bien material, podemos explicar dónde apareció ese vehículo, si es un vehículo profesional, si es kilómetro cero, si se ha ofrecido al ayuntamiento. En una oferta a los servicios municipales se trasladó esa oferta. En una oferta a los servicios municipales. ¿Una oferta de qué tipo? No sé si 3 concesionarios ofertaron más o menos similar. Vale. Entonces surge eso, pero no es renting, es compra. Vale. Y nosotros, esto es difícil de explicar también a los de fuera, pero esta partida presupuestaria que tenemos ahora es de renting. No se puede, aunque nos hubiera surgido también otra oportunidad todavía mucho mejor que esta, ¿vale? Que no digo que las haya, a nosotros nos parece una oportunidad, es una cuestión de ajuste contable. En una partida de renting, que creo que, bueno, lo que sabéis, capítulo 2, no se puede cargar inversión, que es la compra. Sí, eso está claro, pero entiendo que es un vehículo turismo porque no es de trabajo. Sí. No, y adaptado como una furgoneta. Una furgoneta. Eso, sí. ¿Y va a ser nuevo para el ayuntamiento? Nada de kilómetro cero, ni de segunda mano, ni nada de esto. Vale, gracias. Bien, ¿votos a favor de esta modificación? 14. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, ¿hay algo más? Sí, la moción de Fertiberia. Presentada moción, el Comité de Huelga y secciones sindicales de comisiones obreras y de CGT de Fertiberia de Avilés, que no sé si hay alguien en el público. Creo que no. Vale, y bueno, no hay nadie que la defienda, pero yo lo explico, que yo creo que ellos ya se lo he explicado a algunos en persona, no cuando se registró esta solicitud, son las 13:38 horas y el pleno ya estaba convocado. No decimos que sea interesante, no decimos que no haya que hablar con ellos, que no haya que escucharlos, todo lo contrario, pero esto sí que es una cuestión que no corre ningún plazo y ese es el motivo de por lo que no planteamos decir, pero yo lo que no entiendo ahora es una cuestión, si que lo plantea es comisiones y CGT y no están presentes en la sala, tenemos que votar. Depende
de lo que consideréis. No, porque yo no tengo ningún problema muchas veces en dar la palabra y si estuvieran aquí darles la palabra, pero si no están y quien las presenta son CGT y... Aquí no hay por qué adoptarlos. Perfecto. O sea, Entonces esa es la explicación y yo entiendo que no se tiene que votar nada porque es que no están. ¿De acuerdo? Vale. Ruegos y preguntas. ¿Somos? Sí, algunas cuestiones. En algún pleno ya anterior les preguntaba por la situación del Palacio de los Bango. ¿Hemos hecho algún tipo de avance respecto a la recuperación del Palacio? También les preguntaba, acaba de llegar el compañero de Fertiberia, no sé si... Ya lo sé. Bueno. También en alguna ocasión anterior les planteaba la situación de la estación medioambiental de los campos sobre lo que es el vertido de datos y les trasladaba la posibilidad de estudiar si el vertido de datos se podía hacer de la forma que se hace en todas las estaciones públicas en vez de las estaciones privadas. Entonces, saber si han hecho ustedes algún tipo de gestión al respecto. En su día también en este ayuntamiento aprobamos que las señalizaciones nuevas que se fuesen incorporando en el ayuntamiento, no que se cambiasen las que había, sino todas aquellas que fuesen nuevas, que fuesen bilingües, que fuesen tanto en castellano como en asturiano. Se han puesto algunas señalizaciones nuevas y no son bilingües, entonces hacer constar al equipo de gobierno esa circunstancia y que esperamos que se corrija tal y como está aprobado en Perdón, Sí, que no le quiero interrumpir. Sin problema. ¿A cuál se refiere, por favor? Pues todas las que se pusieron, por ejemplo, en la zona de la Laguna, Fuente Caliente, Grandellana, todas estas señalizaciones que se pusieron en una zona rural, vienen solamente en castellano. Pero no se respeta la toponimia. No sé exactamente la fecha, pero ¿Fue después de la última intervención que tuviste en ese sentido en el Pleno? No, después de esa intervención no tengo constancia de que se haya puesto ninguna más. Vale, es que por eso lo preguntaba. Perdón, Bien. Por otro lado, también en repetidas ocasiones estuvimos hablando del tema de las placas de los colegios de Cancienes y del colegio de los Campos. Estamos al equipo de gobierno para que hiciesen las actuaciones necesarias para retirar esas placas en cumplimiento de la ley de memoria histórica. Entonces, insistimos de nuevo o al menos nos gustaría conocer cuál es la situación, si han hecho algún tipo de gestión al respecto también. En uno de los últimos plenos también hablábamos de la situación de las tuberías en este municipio. Hablamos del informe que nos había llegado desde Sanidad, la situación de las tuberías con el uso todavía de alguna de fibrocemento. Nos consta que lo que son los depósitos y ha habido reparaciones en los mismos. Nos consta que ha habido limpieza en los alrededores de los mismos. Actuaciones con las cuales felicitamos al equipo de gobierno, que es justo hacerlo cuando así corresponde, como es el caso, pero nos gustaría saber si ya tenemos y si ya se ha trasladado a la consejería la información que pedían sobre la situación del resto de canalización y sobre todo del paso de las mismas. Y por último, perdón, que no te entendí el último, Rogelio. Del paso, que creo que en el informe de la Sanidad pedían saber cuál era la ubicación porque no existía un conocimiento exacto. Del paso de las mismas. Sí, del paso. Vale. Perdón. Sí. De por dónde pasan las tuberías. A nosotros también nos gustaría a veces saberlo. Y por último, me gustaría preguntarle al equipo de gobierno cuántas son y a cuánto ascienden las horas extras realizadas este año. Bien, Izquierda Unida. Sí, en primer lugar me gustaría preguntar, ya que ha llegado el representante de los trabajadores de Fertiberia, si se va a poder debatir la moción en este pleno. Debatir la moción no, en ruegos y preguntas, por supuesto que si quiere tomar la palabra la tomará. Vale, pero perfecto. Es que es una cuestión de adaptarnos al procedimiento. Vale. Varias cuestiones. En primer lugar, habíamos leído en prensa la noticia de que las viviendas unifamiliares, que además usted creo que se reunió, o si no fue usted, fue alguien del equipo de gobierno, con vecinos y vecinas, pagar el vado por un suelo público, y se hablaba de un informe del responsable de obras en adaptación a la normativa vigente. Me gustaría solicitar copia de ese informe. Después, saber respecto a la resolución de 18 de septiembre de 2019, por la que se archiva la licencia de acondicionamiento de nave para tratamiento de pescados y platos preparados en el polígono industrial de la Consolación, se habla en
se habla en el informe o en la resolución que la empresa ha decidido abandonar, o desistió de su ubicación en el polígono de la Consolación para irse al polígono del Pepa. Entonces, bueno, saber si se ha puesto en contacto con esta empresa y cuál ha sido la decisión para abandonar su idea de instalarse en Corbera por instalarse en el polígono del Pepa. Después, también sobre la resolución de alcaldía de 26 de septiembre de 2019, por la que se concede la licencia de legalización de la instalación de una antena de telefonía por parte de Vodafone en Parcastur, me gustaría saber que una vez que se ha finalizado el procedimiento de legalización, si se ha procedido a la apertura del correspondiente expediente sancionador por obra sin licencia contra Vodafone España. Después, respecto a la obligación que tiene el ayuntamiento de pagar las costas del procedimiento judicial en el que estamos inmersos o estuvimos inmersos con relación a la comunidad de propietarios del edificio Topacio, pues saber en relación de cuál fue el objeto que trajo la controversia judicial, o sea, el por qué se llevó a cabo ese procedimiento judicial y por qué se nos ha condenado al pago de costas. Después, en relación con el acuerdo del Consejo de Gobierno del 24 de mayo de 2019, por el que se ceden gratuitamente al Ayuntamiento el uso de 3 locales en un grupo de viviendas protegidas en los campos, se hace alusión de que uno va a ser con destino almacén, otro con vestuarios para personal y otro con usos sociales. Nos gustaría saber, aunque seguramente no nos conteste, cuál es el uso social que se pretende dar a ese local en los campos. Después, respecto a la indemnización que va a tener que hacer frente el ayuntamiento, una parte el seguro del ayuntamiento y otra parte el ayuntamiento propiamente, respecto a la tala de unas fincas, a la tala en una finca privada, de propiedad privada, por parte de la empresa a la que se contrató para tal fin, conocer exactamente, porque de la resolución no se desprende cuál ha sido el error que propició esa, digamos, invasión de la propiedad privada y bueno, que ahora tengamos que hacer frente a esa indemnización, saber si ha sido un error del propio ayuntamiento o de la empresa en cuestión. Después, esto ya es un poco más largo, sí que es en relación a las impugnaciones que han hecho los opositores respecto al examen de Policía Local de Corbera. Concretamente, una de las preguntas que se ha desestimado en varias ocasiones respecto a la pregunta es: indique qué organismo es competente para la baja temporal de circulación del vehículo, y se da una serie de respuestas y se dice que la respuesta correcta es el Ministerio del Interior, y los recurrentes en este caso dicen que no es así, puesto que el Ministerio no es un organismo. La argumentación que hace el Tribunal de Selección, en este caso, para desestimar el recurso, es una acepción de la RAE, ¿no? Lo que define la RAE por organismo, y sin embargo yo desde aquí quiero manifestar mi apoyo al recurso en este caso de los opositores a Policía Local de Corbera, porque entiendo que lo que es un organismo público no viene definido en la RAE, sino que viene definido en la ley precisamente 40/2015, donde deja bien claro lo que es un organismo público y lo que no, y el Ministerio del Interior en ningún caso es un organismo público, forma parte de la Administración General del Estado, pero no es un organismo público. Entonces sí que me gustaría que se tomaran un poco más en serio. Me gustaría que se tomara un poco más en serio los recursos de estas personas y no obligarles nuevamente, como hacemos con la mayoría de los ciudadanos, a que tengan que ir a la vía judicial, porque es que, de la propia lectura de la ley se desprende que la respuesta, no digo que la respuesta no pueda ser correcta, sino que la pregunta realmente está mal formulada. Entonces sí que tendrían razón, se tendría que anular la pregunta y acceder a una de reservas. Después, otra pregunta que quería manifestar aquí es si es práctica habitual que en el concejo de Corbera los establecimientos, las empresas, los comercios puedan abrir antes de tener licencia de apertura y de actividad. Porque yo, por lo que veo de las diferentes resoluciones, y a un poco que vivas en Corbera... Vale, pues me gustaría saber esa explicación. Después, sí que me gustaría saber si nos podrían explicar
la cesión que se ha hecho a favor del Ayuntamiento de las parcelas 6 y 7 en Nubledo, en relación por qué se ha cedido, de dónde viene esta cesión y cuál va a ser el destino de las mismas. Después, me gustaría hablar del registro de entrada 12.212, 18 de octubre, por el que una serie de padres y madres del Colegio Público de los Campos alertan al Ayuntamiento de Corbera sobre el pago o el cobro, en este caso por parte del AMPA, de €1 a los niños y niñas que atienden o que asisten al servicio del programa municipal, el cole abrimos a las 7 o atención temprana, como creo que todos sabemos de lo que nos referimos. Ese programa está cubierto íntegramente, si me equivoco, que me corrijan, por el Ayuntamiento de Corbera. Es un programa que está subvencionado por el Ayuntamiento de Corbera. Únicamente los padres y las madres tienen que hacer frente al pago de desayunos y los niños van a desayunar al colegio, y sin embargo sí que hay una serie de padres y madres que vienen denunciando que por parte del AMPA se cobra por la prestación del servicio del cole abrimos a las 7. Entonces me gustaría saber qué conocimiento tienen de parte del equipo de gobierno, ya que vi que sí que se ha metido por registro, y saber pues cuál va a ser la solución a esta situación. Vale, y por último, saber si les han llegado alguna denuncia a ustedes o concretamente al alcalde por parte de un trabajador de la empresa Aquagest sobre la situación de las piscinas de Corbera. Saber si se han puesto en contacto con ustedes y manifestar que a este grupo municipal sí que ha llegado esa denuncia, que se ha registrado a este ayuntamiento y también a la Dirección General de Salud Pública para que se investigue, dado que nosotros carecemos de los conocimientos técnicos para saber si esas manifestaciones son verdad o no, o pueden suponer un riesgo o no. A nosotros sí que nos ha parecido por lo menos susceptible de una preocupación, dado que hay un trabajador que se supone que tiene conocimientos técnicos en este aspecto y que alerta de un riesgo de contagio de enfermedades y de deficiencias del mantenimiento en las piscinas públicas. Entonces, saber si por parte del equipo de gobierno ya se tenía constancia de esta situación, de esta denuncia, que se ha hecho al respecto y que se nos mantenga informados. Después, conocer también sobre el antiguo campo de golf, ahora finca del ayuntamiento, cuál es el estado de la siega que se lleva a cabo. He visto también en el registro que se ha alertado de la presencia de jabalíes por esa zona de los Balagares. Alerta también de esta situación. Entiendo que esto sería más competencia del Principado, si no me equivoco, pero sí que es verdad que es una zona de mucho tránsito, sobre todo de las personas que vivimos en los campos, de acudir con animales, y sí que es una zona de riesgo si nos encontramos con algún bicho de estos. Volver a repetir una que es algo habitual ya en los plenos, a ver si hay algún tipo de licencia de obra y actividad para la finca segregada de Trulles, y conocer cuál es el estado de las viviendas de Cancienes que el equipo de gobierno pretende vender o pretendía vender, saber si eso ya se ha puesto en marcha, y si no es así, sí que nos gustaría que se abrieran a un programa de vivienda social. Recogiendo un poco el guante de lo manifestado por el compañero de Somos, decir aquí que también se aprobó una moción ya hace unos cuantos años sobre la retirada de las placas del Colegio de los Campos y de Cancienes. Sabemos que es algo que se ha trasladado a la Consejería de Educación del Principado, pero entendemos que siendo el equipo de gobierno igual al equipo de gobierno del Principado de Asturias, que se le podría exigir, en este caso al Principado, que actuase con un poco más de celeridad. Luego también, y también sumarme a la petición del compañero de Somos sobre, aunque ya nos ha comentado María José que estaba en planes de llevarse a cabo, pero si se han terminado ya el informe que se tiene que enviar a la Dirección de Sanidad, de Salud Pública, si no me equivoco, sobre el tema de las tuberías y de todos los depósitos de agua, si se ha enviado ya, si se ha cumplido ese requerimiento, que nos decía María José que 10 días era muy poco, pero que se estaba trabajando en ello, y saber si se ha
si se ha procedido a ese cumplimiento, nada más. Una cuestión, no quise interrumpir a la concejal de Izquierda Unida, pero hemos modificado el funcionamiento del pleno. Es decir, normalmente hacemos preguntas los grupos y el alcalde respondía a cada grupo. ¿Qué lo va a hacer todo de tirón esta vez o...? Pregunto, no sé. Sí. Tú, Pelayo, no tiras por el Partido Popular. Sí, yo creo que en el último pleno, si no en los dos últimos plenos, en el último pleno, si no en los dos, insisto, lo hice así porque es potestativo del alcalde o de la alcaldesa del pleno contestar o no a las preguntas que se hacen en sesión plenaria, porque si no se hacen con el tiempo de antelación suficiente que marca la ley, pues a lo mejor no es que no quiera, es que no puedo, y también es potestativo del alcalde elegir la manera de contestar, que puede ser pregunta suya, respuesta mía, pregunta suya, respuesta mía, puede ser todas las preguntas suyas, todas las respuestas mías, y puede ser, como he optado libremente, de tomar nota de las en este caso, tres bloques de preguntas que pudieran hacer los tres partidos y contestar o no en función de si quiero y puedo hacerlo, porque estoy en mi derecho de no hacerlo y luego hay veces que a lo mejor aunque quiera no puedo. Bien, voy a empezar contestando las que pueda. El informe de la ingeniera está con ellos. Bueno, llevan 8 días en un curso, entiendo que no les habrá dado tiempo porque el curso es para que tengan más formación los trabajadores, pero no te queda tiempo para más cosas. Las placas de los colegios, y aprovecho para responder la pregunta de Izquierda Unida, está reiterada la petición de nuevo al Principado, y en cualquier caso aclarar que a este gobierno y a este alcalde nos es indiferente el color político del gobierno de turno, sea en la comunidad autónoma, sea en el Estado o si tenemos que ir a la Unión Europea. Si entendemos que es justo la reivindicación, pues la hacemos y punto. No quiero yo pensar aquí que si otros partidos gobiernan, en función de quién gobierne el Principado, si es de su partido o no, cambian el criterio o son más o menos exigentes o no, como aquí se ha dicho. A nosotros lo único que nos mueve es lo que sea justo y lo que sea bueno para el concejo, independientemente del color político y del partido que gobierne. Y así lo hicimos en su momento y así lo estamos reiterando y lo reiteraremos de nuevo. Sobre el estado de las viviendas de Canciones sigue la misma situación que informamos la última vez. Sobre la licencia en Trullés no hay ningún cambio. Sobre la siega del campo de golf, pues se produjo la siega en función del contrato que es público y conocido por todo el mundo con esas características. Sobre la denuncia del trabajador de Aquagés, a ver, por cauces oficiales no, pero a mí me enviaron un mensaje por unos cauces que no son oficiales, que son oficiosos, en las que se identificaba con una serie de cuestiones a mejorar en la instalación. También se decía que me conocía, que no hacía falta que le contestase a ese mensaje, que si me conocía de haber jugado al fútbol conmigo. Bueno, yo no caigo de quién es esa persona. En cualquier caso, sí que di las indicaciones al área de deportes que, independientemente de que el cauce fuese oficioso o no, que analizase la situación de la piscina, que verificase si eso que se me trasladaba era cierto o no, y en cualquier caso, si había alguna otra cuestión que no se me traslada en ese mensaje oficioso y que hay que corregir, que se requiera que se corrijan esas deficiencias. No sé si es la misma información que le trasladaron a ustedes. Parecido es, por lo menos. Una cuestión, o sea, ¿y Deportes ya emitió ese informe? Están estudiándolo, porque había algunas de las cuestiones que emitieron informes, pues no iban desencaminadas y se estaba trabajando en ello. Otra cosa era la famosa pieza esta de calentar el agua, que ya está comprada, y creo que la ponía la semana del 4 de noviembre, que si no me equivoco es la semana del lunes que viene, y otras cuestiones que eran tan técnicas que a mí se me escapaban, y yo lo que dije a los técnicos que verificasen que, independientemente de que era por cauce oficial el mensaje que me había llegado a mí, que verificasen todo, y si veían algo que había que corregir, independientemente de que no estuviese ahí, que se corrigiese. No obstante, el área de deportes hace una revisión continuada de esas instalaciones, que aunque la gestión no es municipal, las instalaciones
actuaciones siguen siendo municipales y así lo hacen de una manera diligente. Respecto al colegio de los campos y lo de los desayunos, ya tratamos este tema en un consejo escolar y, si no me equivoco, la concejala de Acción Social tuvo una conversación ya con quien decía que representaba a las 17 personas que presentaron ese escrito, y si no tienen cita, que todavía lo hablamos antes de ayer, o ayer lo hablamos, y sí tienen cita para la semana que viene, junto con las AMPAs y las direcciones de los 3 centros, porque esa situación se da en los 3 centros, no en el de los campos. Y hay que diferenciar, porque lo que asume el ayuntamiento y lo que paga el ayuntamiento es lo de los desayunos. Y aquí estamos hablando de un servicio diferente, que es dejar al niño a las 8 o a la niña a las 8:30 en el colegio sin desayunar. O sea, eso no entraría dentro de lo que cubre el servicio. Entonces, no obstante, como yo creo que puede ser debido a una confusión, como dice el refrán, hablando se entiende la gente, vamos a hablarnos todos, vamos a escucharnos todos y seguramente aclaramos el malentendido o la confusión que pueda haber en ese sentido, como digo, ya junto con las 3 AMPAs y las 3 direcciones de los 3 centros, porque la circunstancia es igual en los tres colegios. De la cesión de la finca hasta 6 y 7 de Nubledo, yo sé que el otro día se fue a firmar, de verdad, pida el expediente de verdad, y en el expediente está todo, porque es de cuando no era del bosque de Nubledo o algo así antiguamente, ¿o cómo era? ¿De qué era esto? Parcelación, y tiene que hacer un sitio que lo ceden a la del camino. Exactamente. Pues es una cuestión técnica que está ahí en el expediente, tiene que estar motivado. Si es práctica habitual que los comercios abran cuando se solicita, lo que es práctica habitual en este ayuntamiento es que se cumple la normativa. Yo no sé si hay alguien que la salta o no, eso ya no se le escapa, o sea, se le escapa del ayuntamiento. Y aparte, sí, y luego aparte, en función de la licencia, de las características de la licencia y de la obra, nada más que lo presenta puede al día siguiente abrir. Eso es algo, aquí en Madrid. Sí, ya lo sé, eso es algo que se peleó desde la asociación, no sé si de autónomos, de emprendedores o del pequeño comercio, porque un comercio, todo el mundo sabe, día que no abre, no es día que deje de ganar, es que día que pierde. Entonces eso es algo que esa práctica es habitual cuando lo permite la ley, precisamente para favorecer a los comercios. Respecto a las impugnaciones de la policía o de los exámenes de la policía, ahí el tribunal, afortunadamente ningún político forma el tribunal, y digo afortunadamente porque yo estoy encantado, esta es una consideración mía personal, que los políticos no formemos parte de los tribunales de selección de personal, pero el tribunal es soberano en ese sentido, elige las preguntas y corrige los exámenes y de alguna manera solventa o responde las, no sé si llama recursos o alegaciones, ya no sé el término, y a mí me llama la atención que sin más se ponga uno del lado de los recurrentes y apoya a los recurrentes, cuando quien de alguna manera desestima esos recursos es personal municipal, y luego se nos llena la boca diciendo que apoyamos al trabajador. Era el director de la escuela y sindicatos representados ahí en el tribunal. Pero vamos, que insisto, afortunadamente este gobierno, ningún político pone las preguntas, ningún político quita y corrige ningún examen, y las alegaciones o los recursos son atendidos en tiempo y forma por los miembros del tribunal. Respecto a la indemnización de la tala de la finca, pues fue un error derivado, que teníamos una documentación del catastro y luego el catastro no cuadraba con el registro de la propiedad. Viene un ciudadano y dice que se le ha talado o cortado la madera de su finca. Lo justifica, lo motiva, y además está claro y está claro que ese fue el error, y fue derivado de eso. No fue que fuese el técnico de turno ni el alcalde de turno, sino que la confusión viene de ahí. Sobre la cesión esta del 24 de mayo, es una renovación
de las dependencias municipales que tiene el ayuntamiento ahí en la zona Horacio Fernando y Ciguanzo, y lo que se hace es prorrogar con la coletilla que se utilizaba al principio. Y lo de usos sociales no tenemos ningún uso social previsto. En aquel momento, cuando nace esta cesión que se va prorrogando, acordaros, o no sé si lo recordáis algunos, porque ya hace mucho tiempo que no se habla de eso, se llegó incluso a hablar la posibilidad de poner un consultorio periférico en los campos, y alguno de los locales pues incluso se llegó a ver si daba las medidas estos locales. Y de aquella renovación de los usos pues es lo que se utiliza esta coletilla. De lo del edificio Topacio le preguntaba, no sin ánimo de cortarle a usted, todo lo contrario, porque le preguntaba al secretario, porque todavía el otro día nos llegó una sentencia sobre este asunto que nos da la razón, y a mí me había descolocado un poco respecto a la primera. O sea, que una cosa son las costas, que yo hasta le preguntaba, digo, ¿cómo es esto de las costas? Si el otro día nos llegó una sentencia que nos da la razón, pues en la primera no nos daba la razón, en la segunda sí. Ya la voy a preguntar yo, ¿en la que nos da la razón nos paga costas? No me fijas si... Porque yo tampoco me fijé, digo, cuando perdemos pagamos costas, a ver si cuando ganamos... Vamos, los locales están legalizados. Eso sí, porque yo recuerdo que hablamos con los implicados para decirles que ya nos había llegado una sentencia que es definitiva, pero que no es firme, porque hay 15 días para recurrir y la otra parte puede recurrir. La pregunta era saber cuál fue el objeto de la controversia. El tema de los usos de esos locales. Creo, ¿no? En su momento sí. En su momento sí, y luego fueron cambiando, y bueno, son dos locales de dos actividades comerciales, van cambiando, y ahora está legalizado todo, y nos llegó una segunda sentencia favorable a todo, a expensas de que puedan recurrir. Respecto a la legalización, esto del expediente sancionador, pues hombre, yo creo que los servicios técnicos municipales tienen que actuar en consecuencia. Desde luego no será este gobierno quien les diga que no sancionen a alguien que por ley tiene que iniciarse el expediente sancionado, y revisaremos el acta para que se haga, y miro en este caso para el secretario, para que se haga en ese y en cualquier otro asunto. Respecto a la licencia 1809, que le he tomado aquí nota, pues lo mismo, pida el expediente, de verdad, que se pueda aclarar mucho mejor de lo que yo le pueda informar, y no es que no quiera informarle, es que de memoria pues no me acuerdo. Y respecto a los informes del vigilante, pues le daremos toda la información que tenemos respecto a los vados, aclarando que entiendo que no me hará falta aclarar a los concejales que el pago del vado no es por guardar el coche en el garaje, sino que es por el uso privativo de un terreno que es público. Entiendo que un ciudadano de a pie pueda tener una confusión, pero de alguna manera lo que paga el que tiene o la que tiene el vado es el derecho a pasar por un trocito de corbera y a pisar ese trocito de corbera, y que si guardas el coche en ese vado pues es obligado que pagues el vado, no es voluntario, aunque no te aparque nadie delante. Dicho esto, no es culpa de ningún vecino si lleva viviendo 10 o 12 años o 15 años en una vivienda y el ayuntamiento no le requirió el vado. Sería injusto que un vecino, un ciudadano, pague vado sin tenerlo, y también sería injusto que un vecino, un ciudadano, tenga vado, disfrute del garaje y lo pague. Y dicho esto, sí es verdad que hay que adaptar la normativa, porque la normativa, la primera información que encontramos datos de ella es del año 1987. En este ayuntamiento, hasta finales de los 90, principios de este siglo, no hubo construcción de viviendas unifamiliares, y es una evidencia que desde esa fecha ninguna vivienda unifamiliar tiene vado. Parece de perogrullo, pero es que es así. Entonces, cuando nos percatamos que eso ocurre, podíamos haber enviado un correo certificado a los vecinos y diciéndoles que tienen ustedes que pagar esto, y lo que decidimos fue convocar una reunión en la que sí, efectivamente, estuve yo como alcalde y me acompañó Patricia como concejala, y Ana Fe también como concejala, y Jorge también, el concejal, también estuvo, y no sé si estuvo algún concejal más. Y eso es lo que
tratamos de explicar a los vecinos que entiendo que les resulte chocante que lleven 10, 12, 15 años viviendo en una vivienda y que nadie les pidió el vado. No es culpa suya y lo que les hemos es explicado esto. Y si es verdad que la normativa establece vados hasta un número determinado de vehículos, a partir de un número determinado de vehículos, y viendo la realidad existente en otros ayuntamientos, hay otra tercera categoría, que es lo que vamos a hacer y a plantear desde el Gobierno, es crear una tercera categoría de vados para viviendas unifamiliares en las que quepan uno o a lo sumo dos vehículos. Y esa es la explicación. Respecto a las horas realizadas en el 2019, yo no sé si se las pasamos a los sindicatos de manera periódica y si no trimestralmente, pues le pasaremos actualizada esos datos. Sí que me va a permitir que le aclare que hay una información que sale publicada que es errónea, que se refiere a las horas extraordinarias realizadas en el 2018, que dice que son 10.500 horas, no son 10.500 horas, son 10.050, aunque parece que no, un cero ya son 450 horas en este caso, que ya es casi un 5% de más menos. De esas horas extras, el 47% es de la policía, que está arreglado el problema que teníamos de lo que era pues un número de horas extraordinarias ciertamente elevado con la contratación de 9 agentes este año y un nuevo agente más en el 2020. El resto son de averías o de fiestas, y quitado eso no llega al 2% de las horas extras, digamos, de decir a un trabajador, a una cuadrilla de trabajadores, ustedes se van a quedar a hacer estos trabajos y lo van a hacer como horas extras. Digo que no llega al 2%. Y lo de las fiestas se va a tener que seguir haciendo porque, por ejemplo, la cabalgata es el 5 de enero y si hay trabajadores que quieren trabajar en la cabalgata como así trabajan, pues da lo mismo que contratemos a 10 o a 100 trabajadores más para el área de obras, que la cabalgata cae 5 de enero por la tarde y serán horas extras. Y lo mismo pasa para la gira, lo mismo pasa para la foguera y lo mismo pasa para las fiestas de Corbera. La comida en la calle es de domingo y da lo mismo que contratemos 10 trabajadores más que 50 trabajadores más, que esos trabajos hay que hacerlos fuera de la jornada y computan como horas extraordinarias. Aún así, desde el área de personal, yo creo que en esto está todo inventado y hay que copiar allí donde se hacen las cosas pues bien, y estamos mirando ayuntamientos, Laredo, Pamplona, Langreo, que crean una figura que se llaman jornadas especiales para los trabajos de fiestas. Entonces estamos mirando a ver cómo adaptamos eso al ayuntamiento legislado desde el principio. Vamos a poner en marcha el retén de obras sin más dilación en el presupuesto del 2020, en el borrador del presupuesto del 2020 que estamos empezando a diseñar. Ya está incluido un importe para ese retén, y sí que tengo que decir que, excepto las averías, que da lo mismo que tengamos 10 o 50 trabajadores más, si hoy, ahora mismo, rompe una tubería y nos llaman y acudimos, eso son horas extras, excepto, y lo harán los retenes, excepto las averías, quitando el tema de la policía, que era casi la mitad, que con 10 agentes pues se va a reducir a la mínima expresión las horas extras, y arreglando el tema de las jornadas especiales de las fiestas. Yo no digo que no se vayan a hacer horas extras, porque basta que digas no nunca para que lo hagas mañana, pero sí que la indicación es que se reduzcan a la mínima expresión las horas extras, porque esto es algo que ya venimos hablando desde hace meses en este ayuntamiento. Respecto a las placas, pues ya le contestamos de la reiteración del Principado. Las señalizaciones, le preguntaba si desde la última pregunta que había hecho había visto alguna señal nueva. Ya me aclaró que no hay ninguna señal nueva. El vertido o el vuelco de datos de la estación de medición de calidad del aire, pues nosotros entendemos que es correcta así. El técnico de medio ambiente tampoco nos dice lo contrario, y creo que lo que tenemos que congratularnos, independientemente de que se vuelquen al minuto, a la hora o al día, es que afortunadamente o no afortunadamente, es un derecho que tenemos a respirar un aire en buenas condiciones, que esa estación de medición de calidad del aire da unos parámetros que son positivos. Y respecto al Palacio de Bango, decirle lo mismo que le dijimos en la última pregunta. Es la misma pregunta y la respuesta es la misma que le dimos la última vez que la formuló. Pues se levanta
la sesión. Si alguien del público quiere hacer algún ruego o alguna pregunta. Sí. Yo quería que había puesto había metido por registro una moción para que el pleno de se posicionara a favor de los trabajadores de Fertiberia que tenemos aquí en el municipio, en concreto el comité de huelga, para pedir a la empresa a la dirección de la empresa que se tienda a negociar con el comité de huelga, ya que las negociaciones ahora mismo están rotas. Y que alguna aclaración de cómo se desarrolló ese conflicto. Estoy en disposición de informar a cualquier grupo que quiera. Bien. ¿Tu nombre, por favor? Isidro Molina. Isidro. La verdad es que yo creo que no pasaron ni 5 minutos desde que tú llegaste, cuando tratamos el asunto en el orden del día y explicamos el por qué no se incluía en este pleno y que no teníamos ningún problema en hablar este tema en el pleno que viene, si así lo estimaban oportuno y así lo estimaban conveniente. Y sí que hablaremos porque, bueno, tienen un conflicto y hablaremos y nos escucharemos todos, porque a mí también me gustaría aclarar algunas cuestiones con vosotros de malentendidos sobre la posición de este alcalde o este gobierno, que lo acabo de decir hace unos minutos, que hablando se entiende la gente y escuchándonos seguro que avanzamos y aclaramos cualquier confusión. Pero la cuestión es que como no había nadie presente para defender esa moción y se presentó fuera del orden del día, pues no te estoy achacando nada, te estoy explicando, ¿vale, Isidro? Entonces esa es la explicación, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Muy bien, buenas tardes.